El Ministerio de Apologética San Francisco de Sales de la Renovación Carismática Católica de Costa Rica presenta el diezmo. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver otra doctrina de los hermanos no católicos. Por supuesto que cuando estamos hablando de hermanos evangélicos, estamos hablando de muchas clases, ¿no? Hay unos que creen una cosa y otros que creen otra. Entonces, siempre unas cosas aplican para uno y otras cosas aplican para otro. Pero en la gran mayoría de lo que encontramos nosotros en Costa Rica, que esos son los puntos que hemos tocado, la gran mayoría cree en solo fe, aunque hay hermanos evangélicos que no saben que creen en solo fe. Entonces, lo primero es interesante, ¿eh? Esto es muy interesante porque lo primero que yo hago muchas veces que yo evangelizo a un hermano no católico es decirle: hermano, yo le voy a decir porque usted es evangélico. O sea, le doy una catequesis de lo que es ser un evangélico primero. Entonces yo le pregunto, ve qué interesante, yo le pregunto: hermano, dígame una cosa, ¿usted cree que por solo fe es salvo? Oiga, hermanos evangélicos me han dicho no. Entonces yo le digo: ¿usted por qué se fue de la iglesia? Usted no sabe por qué es evangélico entonces. Porque el boom es que somos salvos solo por la fe, punto. Martín Lutero lo decía: aunque yo fornique 100 veces al día, no voy a perder la salvación porque soy salvo por fe. Aunque usted... Entonces lo primero que yo le digo: bueno, hermano, yo quiero decirle que usted cree que usted es solo salvo solo por la fe. Y si usted cree que no es salvo solo por la fe, entonces dígame, ¿por qué más es salvo? No me diga que ya cree en la Eucaristía, que el bautismo salva, que la Eucaristía salva. Hay algunos que dicen: no, fe y obras. Y hermano, usted está un 99.9% católico ya. Entonces lo primero, bueno, lo segundo que yo le pregunto: hermano, dígame una cosa, ¿la fe se pierde, sí o no? Eso es interesante. Oiga, yo he encontrado hermanos protestantes que me dicen: la fe sí se pierde. Digo: hermano, le cuento, usted es más católico que más de uno. ¿De verdad? Entonces lo primero que yo le digo: hermano, cuando Martín Lutero se separó de la iglesia, quería que solo por fe, y Martín Lutero, bueno, después fue Calvino y Zwinglio los que creyeron que la salvación no se perdía. Algunos creyeron que estábamos predestinados desde el principio, ya el que nacía salvo y el otro nacía tostado ya, y así, ¿verdad? Y entonces nada de eso es doctrina de la iglesia, ¿no? Lo otro que yo le pregunto es: hermano, ¿la Biblia es la única fuente de autoridad para usted? En la gran mayoría me dicen que sí. Ven, eso sí concuerdan. Solo Biblia. Es más, usted va a hablar con uno de ellos y ellos le dicen: hábleme de la Biblia o no me hable. Con mucho gusto, venga acá. ¿Verdad? Entonces, ellos creen en la gran mayoría de solo Biblia. La gran mayoría cree en el rapto. ¿Usted sabe? La gran mayoría. O sea, la gran mayoría, usted puede preguntar, de los hermanos evangélicos, cree que van a ser raptados. Y ellos están esperando, y pobrecitos los que vivan la gran tribulación, según ellos. Si está viendo la tribulación que tenemos ahorita. Porque usted no la viva, hermano, no significa que la iglesia no la esté padeciendo. ¿Cuántos les ha explotado una bomba ahí en misa? En Irlanda, bueno, en estos países, en Asia. O sea, ahorita la iglesia está en tribulación, hermano. Siéntase dichoso. Pero yo sé que de alguna u otra forma usted está en tribulación. ¿Quién no tiene problemas? Levánteme la mano. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades? ¿Quién no tiene, por favor, si esto no es tribulación, que va a haber en un momento que va a ser más dura? Claro, vaya, dígale a los hermanos peruanos que ellos no tienen una tribulación ahorita, después de ese terremoto. Pregúntenle: hermano, usted no es la gran tribulación, hermano. Hermano, esos 1000 años son estos 1000 años. La iglesia está padeciendo, sépalo. Por eso hay que ser solidarios con los hermanos que están sufriendo en Perú, con los hermanos que padecen hambre, con los hermanos que padecen carencia de ropa, carencia de vestido, carencia de trabajo, carencia de injusticias. Exactamente. Entonces, cuando me preguntan: hermano, ¿usted cree que vamos a ser raptados? Sí, claro, sí, yo creo en eso. De hecho, ya hubo una que fue raptada al cielo. Ok, vamos al diezmo. Una de las doctrinas más predicadas por los hermanos no católicos es la doctrina del diezmo, en la cual nos dice de que usted debe entregar el 10% del salario. El 10% del salario semanal, o cada vez que usted reciba el pago. Si es quincenal, es quincenal.
Si no, usted le está robando a Dios. Y usan una cita de Malaquías que dice que si usted no diezma, usted le está robando a Dios. Hay algunos hermanos inclusive que salen en la tele y le dicen que si usted diezma, que si usted siembra ahí, usted va a recibir bendición. Ayer decía un hermano, si usted está en pobreza, va a salir de la pobreza. Si usted no está en pobreza, está en un nivel económico un poco bueno, va a pasar a un nivel de prosperidad. Si usted tiene un nivel de prosperidad, va a ser súper próspero, va a ser más próspero que el nivel de prosperidad. Y si usted ya es súper próspero, usted va a ser, ¿verdad?, mucho más millonario. O sea, son promesas que te dan todo a cambio de que usted dé dinero, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo quiero decirles que el diezmo de entregar dinero no es bíblico. Siempre, bueno, lo primero es que la palabra diezmo significa 10%. No es un 25, ni un 30, ni un 50, ni el terreno, ni el carro. Sino que si lo vamos a aplicar es el 10%, ni el tele, sí. Sí, sí, en serio, hay una señora, vea, una pobre señora de Guanacaste. Una pobre señora, el pastor le pidió que donara el terreno, que donara el tele, porque era de pecado, Pues resulta que donó el terreno, en donde se pasó a vivir el pastor con la señora, y la señora veía el tele, veía la novela. Entonces ella pasaba y veía a la señora viendo la novela, pecando, y ella sin tele, man. Oiga, esto es cierto, se aprovechan de la ignorancia de la gente, ¿verdad? Eso es muy delicado, Oye, hay verdaderos embusteros en esto. Bueno, lo primero que vamos a decir es que el diezmo nunca se entregó en dinero en el Antiguo Testamento. Nunca se entregó en dinero, sino que el diezmo se daba en especies, o sea, o fruta o animales, pero nunca dinero. Entonces, si somos fundamentalistas y queremos decir de que tenemos que entregar el diezmo, usted debería entregar el 10% de sus productos. Era la primicia, precisamente. Para eso usted puede leer Génesis 4, 3 al 7. Puede leer también Génesis 47, del 13 al 18. Yo voy a leer Levítico. Génesis 4, del 3 al 7. Génesis 47, del 13 al 18. Y yo voy a leer Levítico, capítulo 27, versículo 30. Dice la palabra de Dios: el diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Yahvé. Es cosa sagrada que pertenece a Yahvé. Si alguno quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá 1/5 de su valor. O sea, que para usted rescatar, si usted tenía que dar el diezmo, digamos, de animales, y para poder rescatar ese diezmo, tenía que entregar un 20% más del valor. Todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, 1 de cada 10 cabezas que pasan bajo el cayado, será cosa sagrada de Yahvé. No se escogerá entre animal bueno o malo, ni se le podrá sustituir. Y si se hace cambio, tanto el animal permutado como su sustituto serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Yahvé encomendó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Palabra de Dios. Entonces, el diezmo que se entregaba en el Antiguo Testamento era un diezmo en especias. Inclusive se entregaba el 10% de los esclavos y de los extranjeros. En este tiempo yo no conozco a nadie que vaya a entregar el 10% de un esclavo. De hecho, en este momento la esclavitud no es cristiana. ¿Cuál es el detalle? Sencillito, facilito. Nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces, el diezmo era para los del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, no para los cristianos en el Nuevo Testamento. De hecho, Cristo nunca dijo que había que dar el 10% del dinero. En el Nuevo Testamento solamente aparece 6 veces la palabra diezmo, aunque usted no lo crea. Y Cristo nunca dijo que había que entregar el diezmo, y menos de dinero.
porque nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Vea qué interesante, porque ellos dicen, y nos dicen a nosotros, que nosotros creemos en obras de la ley. Esa es la crítica que nos hacen. Es que nosotros somos salvos por fe, no por obras, nos dicen. Porque más bien, ustedes les dicen, obras de la ley, Cristo condenó las obras de la ley. Y nosotros les decimos, hermanos, nosotros no practicamos obras de la ley, nosotros hacemos obras de amor, obras de caridad. San Pablo lo que condenaba era precisamente las obras de la ley. O sea, que San Pablo condenaba precisamente el diezmo, porque era del Antiguo Testamento, obras de la ley. Y a muchos le sacan el Antiguo Testamento y le dicen, ve, el que no entrega el diezmo le está robando a Dios, usted es un ladrón. Y eso es del Antiguo Testamento, ya no aplica para el Nuevo Testamento, porque nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y precisamente la crítica que ellos nos hacen, que nosotros actuamos en obras, precisamente la crítica que se les aplica a ellos. Vean qué tremendo, porque ellos al pedir el diezmo, entonces están actuando de acuerdo a las obras de la ley. Y vea lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 10. Oiga qué tremendo. Oiga lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. Por eso Martín Lutero no quería la carta de Santiago. Bueno, pero Martín Lutero no predicó el diezmo tampoco. Santiago capítulo 2, versículo 10. Escuche. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Palabra de Dios. O sea, que si un hermano quiere cumplir el diezmo y quiere actuar conforme a la ley, entonces no puede fallar en todo el resto de la ley. Entonces que empiece a matar cabras, que empiece a matar ganado, que empiece a ofrecer sacrificios, que no coma carne, que no coma chancho, que no coma nada que tenga la pezuña partida, que no coma, y empezamos a decir, hermano, un montón de leyes del Antiguo Testamento, porque si va a cumplir una, tiene que cumplirlas todas, porque si falla una, entonces es culpable de toda la ley. Así que si usted va a diezmar, entonces por favor, usted no es cristiano, primero, sería un moisesano. Y si usted es un moisesano, sea un buen moisesano. Por favor, guarde el sábado, sacrifique un ganado en su casa, rocíe la sangre sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre el frente de su casa. No se coma nada que tenga la pezuña partida, ni chancho, ni vaca, ni caballo, ¿verdad? Nada que tenga la pezuña partida, ni nada de lo que tenga el Antiguo Testamento. Todo lo que manda hacer la ley, porque nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, predique esto. Hay muchos hermanos que están diezmando, que no saben que el diezmo era solamente para el pueblo de Israel y no para todos. Era para los levitas, para los sacerdotes, porque como el pueblo de Leví no tenía posesión de tierra, todas las 11 tribus de Israel, los hijos de Jacob, cada una de las tribus de Israel le fue asignada una porción de la tierra prometida, excepto la tribu de Leví. La tribu de Leví, después de Aarón, toda la tribu de Leví nacían para ser sacerdotes. Entonces los de la tribu de Leví no tenían terreno, sino que ellos estaban al servicio del templo de Dios. Y como estaban al servicio del templo de Dios, todas las otras 11 tribus tenían que alimentar a la tribu de Leví. Entonces cuando le pidan el diezmo, usted díganle, primero, usted no es judío. Segundo, usted no es de la tribu de Leví. Y tercero, usted no es sacerdote. Se puede decir, ojo, se puede decir en forma de que vamos a recoger para los pobres, pero en ningún momento te dicen el 10% de. Entonces, lo que se usa es como la figura de diezmo del Antiguo Testamento para decir que vamos a recoger. Pero en ninguna parte ni doctrina de la iglesia es, y si hay alguna parte dentro de la iglesia que te obliga a dar el diezmo de tu salario, eso no es católico, sépalo.
Entonces, yo sí he oído de que hay gente de que ha predicado, hermano, vamos a recoger en este momento para los pobres, vamos a dar el diezmo, y se dice de una forma de que usted tenga que dar, pero sépalo, el diezmo no es católico, no es doctrina de la iglesia. Si usted lo da, usted puede hacer con el dinero lo que usted quiera. Si usted quiere regalar el diezmo, si quiere me lo regala a mí, ¿me entiende? Dicho de otra forma, pero así es. O sea, si yo me paro como pastor aquí delante de la congregación, que serían ustedes, y yo le digo, hermanos, si ustedes no diezman, ustedes le están robando a Dios. Primero, estoy mintiendo, soy un mentiroso, ¿verdad? Lo segundo, los estoy engañando. Tercero, los estoy haciendo cumplir una obra de la ley. Y cuarto, ese diezmo no es ni para la tribu de Israel, ni para la tribu de Leví, ni para los sacerdotes, es para el pastor, sépalo. Pues claro, a mí me haría muy bien. Yo no tengo problema. Si usted quiere ser generoso conmigo, séalo. Yo no tengo ningún problema. Pero sépalo, el diezmo está abolido en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Entonces estamos claros. Hay comunidades carismáticas, y aquí sí voy a poner el dedo en la llaga y voy a pagar. No. Hay comunidades carismáticas que, como tienen tanta influencia protestante, entonces ya piden el diezmo y recogen el diezmo. Nosotros, los que estamos bajo la gracia, no debemos dar ni el 10, ni el 20, ni el 25, ni el 30, ni el 40, ni el 50, no. Debemos de dar todo lo que Dios nos pida, en caridad y en amor, conforme a la voluntad de Dios. El ejemplo ese, de esa viejecita, que algunos daban de lo que les sobraba, mas esa viejecita dio todo lo que tenía. Entonces dice la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Ella dio más que los demás. No significa que usted ahora le va a entregar todo al pastor, ¿verdad? O no significa que usted ahora vaya a ir a sacar todo, no. Significa que la iglesia tiene necesidad, la comunidad, los hermanos, todos tenemos carencia, necesidad. Usted debería de apartar un dinero para hacer caridad. No necesariamente tiene que irlo a dar a la iglesia, no necesariamente. Sino que usted puede ayudar a un vecino, ayudar aquí, ayudar allá, usted, ¿verdad? No necesariamente, claro. Lo mejor sería, porque la iglesia también tiene necesidades, eso está claro. Entonces lo mejor sería que usted agarrara parte del salario y usted distribuyera una parte para ayudar a la iglesia, otra parte para ayudar a los hermanos, o llevar a Cáritas, ¿verdad? Llevar a Cáritas para que ellos se encarguen de distribuir. Entonces eso es importante. Bajo la gracia, nosotros estamos obligados en el amor. Porque lo que has hecho a alguno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, los hermanos no católicos que ya se han dado cuenta de este embuste, porque así es, entonces ahora dicen, diezmar en la gracia. Entonces ahora usted diezma en la gracia, hermano, ya no diezma en la ley, sino que diezma en la gracia. Pero eso no es bíblico. No hay ninguna parte que diga que usted tiene que dar el 10% de su plata. Cristo no lo mandó, ¿verdad? Y de hecho, lo que lo hicieron en el Nuevo Testamento se vieron bien mal. Vamos a leer Mateo 23, 23. Eso es lo bonito de ustedes, man. Ustedes están en todas ya. Mateo 23, 23. Oiga lo que le dijo Cristo. Oiga lo que dijo Cristo. Cuando Cristo habló del diezmo. Oiga lo que dijo. Mateo 23, 23. Que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino. Nótese que era el diezmo de especies, ¿verdad? Y descuidáis lo más importante de la ley. Vea que está hablando que es de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Palabra de Dios. Ojo que se lo está diciendo a representantes de la ley, a los fariseos. Se los está diciendo, ya que estás cumpliendo, ¿verdad? Pero descuidad lo otro. Ya que estás cumpliendo la ley, cúmplela bien, pero descuidáis la misericordia, descuidáis ¿verdad? Y está hablando de diezmo de las especies. También leamos Lucas 18, versículo del 12 al 14. 18. Vamos a leer desde el versículo 9. El fariseo y el publicano, del 9 en adelante. Dice la palabra de Dios. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás les dijo esta parábola. Oiga, 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo
de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, hombres rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, metiéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Palabra de Dios. O sea, que de nada le sirvió dar él, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros estamos bajo la gracia y en el Antiguo Testamento bajo la ley. El diezmo obliga solamente en el Antiguo Testamento a los judíos de la tribu de Leví, que tenían que entregárselos a la tribu de Leví, a los sacerdotes. En el Nuevo Testamento no hay un mandamiento de Dios que diga que usted debe de diezmar, sino que en el Nuevo Testamento, ¿cómo se solventaban los gastos? Muy fácil. Hechos 2:42. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? Hechos 2:42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. Comunión significa que tenían todas las cosas en común. Nada era de nadie, sino que todo lo tenían en común. En la fracción del pan y en las oraciones. Versículo 44. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Palabra de Dios. O sea, que si quisiéramos tener verdaderamente y vivir conforme a la enseñanza que practicaron los primeros cristianos, o sea, los apóstoles, deberíamos de irnos a vivir en comunidad y todo tenerlo en común. Todo tenerlo en común. Un grupo de familias que se van a un lugar en donde nada es de nadie. Con esa bola juegan las 11 familias, los 35 chiquitos. Se prestaban todo, nada era de nadie, todo estaba en común. Si yo tenía plata, la ponía en un fondo común. Decían que ahí nacieron las cooperativas, los solidaristas. Entonces todo lo tenían en común y entonces todos vivían en caridad y en amor como hermanos, compartiendo todo lo que tenían. Entonces ahí no se obligaban al diezmo, sino que se obligaban en amor a entregarlo todo. Qué difícil. ¿Sabían ustedes que ese es el fruto maduro de la renovación carismática? ¿Cuándo se dice que un grupo de renovación carismática logró un nivel de espiritualidad tal? Cuando logró, voy a usar una palabra, convencer a varios hermanos de que pasaran a vivir en una vida de comunidad, en donde la preocupación mía es la preocupación del hermano. Tal vez no compartiendo todos los bienes, pero si hay una necesidad, todos ayudan. Eso se vive, eso es cierto. ¿Y dónde vemos eso nosotros reflejado? Mayormente en la Iglesia Católica. Aunque los hermanos lo critiquen, en los monasterios, en las comunidades religiosas, en las comunidades de monjes. Todo lo tienen en común. Ahí nada es de nadie. Vaya y vea una orden franciscana que viva la regla. No se les es permitido tener nada. Claro, si San Francisco de Asís resucitar y vieran dónde viven los franciscanos hoy, pero es la verdad, o sea, es la realidad evangélica. Entonces, hay muchas comunidades hoy. Oiga, visitar comunidades de religiosas, ellas tienen a cargo los chiquitos, los huerfanitos. Ellas todo lo consiguen todo para darle el estudio, para darle la alimentación a sus huerfanitos. Hoy por hoy, ¿quiénes atienden a los idosos? Hoy por hoy, ¿quiénes están a cargo de huerfanitos? Hoy por hoy, ¿quiénes están a cargo de muchas mujeres que han quedado embarazadas, que han tenido que salir adelante con sus hijos y que han sido ayudadas por comunidades de religiosas, ¿verdad? Entonces, ese es el fruto maduro de la fe cristiana, es la verdad.
San Francisco de Asís, él vivía de hermano sol, hermana luna, hermano grillo, hermano zacate, hermano, comía de lo que le dieran y siempre se desprendía de lo que tenían para dárselo a los demás. El fruto maduro de lo que es dar, ir más allá. Pero hermanos, mire, ¿cuánto se parece? Y me van a disculpar, pero uno de estos hermanos que salen ahí en televisión pidiendo a San Francisco de Asís, hermano, ¿verdad? Es duro. Y claro, yo no voy a decir que no hay sacerdotes que no vivan igual, ¿no? Cada quien con su responsabilidad, ¿verdad? Cada quien con su responsabilidad. Hay que mirar hacia afuera y hay que mirar hacia adentro. Pero esta es la verdad, aunque no nos guste, aunque nos incomode, ¿verdad? ¿Estamos claros? Las principales ideas: el diezmo nunca se dio en dinero o moneda, sino en comida y animales. El diezmo era para los levitas, viudas, huérfanos, y no para el pastor. Apunte citas: Levítico 27, 30, 33, Números 18 del 21 al 32, Deuteronomio 14 del 27 al 29, Números 18 del 21 al 32, Deuteronomio 14 del 27 al 29. Dentro del diezmo se entregaban también los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Deuteronomio 12 del 5 al 7, para que apunten por favor. Deuteronomio 14 del 22 al 29, Deuteronomio 26 del 12 al 14. Tercera idea: el diezmo era en comida y animales, era una ley para los judíos del Antiguo Testamento y no para el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento citamos Lucas 22, 20, Hebreos 10, 9, Gálatas 3, 23, 25. Hebreos 10, 9, Gálatas capítulo 3, versículo del 23 al 25. Ya saben que para poner al, entonces 23-25, ¿verdad? El primero es el capítulo, entonces ponen el capítulo y lo separan con una coma y después ponen los versículos. Gálatas 3 del 23 al 25. Incluso San Pablo corrige a los que quieren volver a vivir bajo la ley. En Gálatas 4 del 21 al 26. El que se obliga al diezmo está obligado a guardar toda la ley, según Santiago 2:10. Cuarto punto, cuarta idea: ni Jesús ni los apóstoles pidieron o mandaron a pedir el diezmo. ¿Okay? Ahí citamos Mateo 23, 23, Lucas 11, 42, Lucas 18 del 12 al 14. En el Nuevo Testamento se habla de ayuda, colecta, apoyo, compartir todo lo que tenían, pero nunca el 10% semanal. Algo importante: el diezmo del Antiguo Testamento se entregaba a final del año. Pequeño detalle, mi querido Watson. O sea, no era semanal. Según Lucas 10 del 3 al 7 y Primera de Timoteo 5, 18. Siempre compartir todo lo que tenían, todo en común. Hechos 2:42, Hechos 2:44. Hechos 2:42. Hechos 2:44. Lucas 10 del 3 al 7. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 18. Quinto punto: la iglesia primitiva no cobraba el 10% semanal del salario, ¿verdad? Ya lo vimos. Citamos Hechos 2:42 y Hechos 2:44. Conclusión: por favor, ayude a los hermanos no católicos a que se den cuenta de que el diezmo es del Antiguo Testamento y de que le están regalando la plata al pastor, ¿verdad? Eso es importante, hermano, que lo sepan. Eso es importante. Ya si el hermano, usted tiene todo el derecho de hacer con la plata lo que le dé la gana, pero la palabra de Dios no te obliga, ¿de acuerdo? Usted puede ofrendar bajo la gracia. Nunca está obligado a un diezmo, ¿de acuerdo? Claro, bajo la gracia el Señor nos pide más, eso es cierto, ¿verdad? Pero sepa discernir a quién entrega usted el dinero, ¿de acuerdo? Para mayor información, visite la página www.conociendolaverdad.org y a los teléfonos 22 21 55 81 o 22 23 91 90. Para llamadas desde el exterior, agregue el número 506.